La imagen que el mundo proyecta sobre un hombre que vive solo después de los 60 años suele estar teñida de una melancolía que no le pertenece. Se le imagina sentado en un sillón polvoriento, esperando que el teléfono rompa un silencio que se asume insoportable, o recorriendo los pasillos de un supermercado con la mirada perdida, buscando una conexión que el tiempo le ha arrebatado. Sin embargo, esta visión es casi siempre una proyección de los miedos ajenos, una interpretación errónea de lo que realmente sucede cuando un hombre decide, consciente o inconscientemente, abrazar la soledad como su estado definitivo de ser. No es un declive, sino una metamorfosis silenciosa. No es un abandono de la vida, sino un refinamiento de la misma. A esta edad, la soledad deja de ser un vacío para convertirse en un material sólido con el que se construye la soberanía emocional. Es el momento en que el ruido de las expectativas externas se apaga lo suficiente como para que, por primera vez en décadas, el hombre pueda escuchar su propia voz sin las interferencias del deber, la competencia o el deseo de complacer. Para muchos, entrar en esta etapa es como descubrir un territorio virgen que siempre estuvo allí, pero que permanecía oculto bajo las capas del estrépito familiar y laboral. Cuando los hijos, los amigos o los antiguos colegas miran desde fuera la vida de un hombre como Mateo, que a sus 65 años ha decidido mudarse a una pequeña casa en las afueras, lejos del bullicio urbano, lo que perciben es una falta de algo. Ven la ausencia de una pareja, la falta de una agenda social apretada y la carencia de planes a largo plazo. Lo que no logran comprender es que esa supuesta carencia es, en realidad, una depuración. La primera gran verdad que las familias suelen pasar por alto es que la soledad de un hombre maduro no es un síntoma de fracaso social, sino una declaración de independencia. El entorno familiar suele reaccionar con una mezcla de ansiedad y lástima, intentando llenar esos espacios vacíos con visitas forzadas o sugerencias constantes de que debería salir más o conocer a alguien. No entienden que para Mateo y para tantos hombres en su posición, el silencio de la casa no es un hueco que hay que llenar, sino un santuario que hay que proteger. Tras décadas de ser el pilar, el proveedor, el que resuelve conflictos y el que sostiene las estructuras de los demás, el hombre descubre que su mayor alivio es no tener que dar explicaciones sobre el uso de su tiempo. La familia confunde el aislamiento con la introspección. Mientras ellos se preocupan por su bienestar físico, él está ocupado en una tarea mucho más compleja: el desmantelamiento de la máscara que llevó puesta durante 40 años. Existe una segunda realidad fundamental que la gente externa rara vez percibe, y es la redefinición del valor del tiempo. Durante la mayor parte de la vida adulta, el tiempo es una moneda que se intercambia por seguridad económica o por la aprobación de los demás. Al cruzar la frontera de los 60, el hombre que elige la soledad comienza a tratar el tiempo no como un recurso comercial, sino como una experiencia estética. Ya no existe la urgencia de hacer algo productivo. Esta liberación es aterradora para quienes todavía están inmersos en la rueda de la productividad constante. Ven a este hombre sentado en su porche observando el movimiento de las hojas de un roble durante una hora y piensan que se está rindiendo. No comprenden que ese acto es una forma de presencia radical. Él está aprendiendo a habitar el presente sin la ansiedad del futuro. Para la sociedad, un hombre que no produce ni consume socialmente es un hombre invisible. Para él, esa invisibilidad es su mayor superpoder, es el fin de la actuación,
Ya no necesita proyectar fuerza, ni éxito, ni sabiduría. Puede simplemente ser. A menudo, lo que más sorprende a las familias es observar la sorprendente competencia doméstica y el cuidado personal que estos hombres desarrollan. Existe el mito de que el hombre solo es un ser desvalido que terminará comiendo latas de conserva en una cocina desordenada. La tercera verdad que rompe este estereotipo es que el hombre en soledad elegida a menudo encuentra un placer casi litúrgico en el orden de su hogar. Mateo, por ejemplo, ha descubierto que el acto de preparar un café por la mañana, con el grano recién molido y el agua a la temperatura exacta, es un ritual de amor propio que nunca experimentó cuando desayunaba a toda prisa para ir a la oficina. El cuidado de su entorno se convierte en un reflejo de su orden mental. No hay nadie a quien impresionar. Y precisamente por eso, cada detalle cuenta más. Este nivel de autosuficiencia genera una extraña incomodidad en los hijos, quienes a veces necesitan sentir que sus padres los necesitan para validar su propio rol de cuidadores. Cuando ven que el padre no solo sobrevive, sino que florece en su soledad, se enfrentan a la idea de que su presencia es deseada, pero no indispensable. Es un cambio de paradigma en el amor filial, pasar de la necesidad a la elección. La cuarta verdad reside en la disolución definitiva del ego del proveedor. Durante la mayor parte de su existencia, la identidad de un hombre está intrínsecamente ligada a lo que puede ofrecer a los demás: dinero, protección, estabilidad, soluciones. Al vivir solo en esta etapa avanzada, esa estructura colapsa y lo que queda debajo es, a menudo, un desconocido. Este proceso de despojo es doloroso pero necesario. Es el momento en que el hombre deja de definirse por sus títulos o por su apellido y empieza a reconocerse en sus silencios. Muchos hombres temen este momento y por eso se aferran a relaciones vacías o a trabajos que ya no les satisfacen, simplemente para no tener que enfrentarse al espejo de la soledad. Sin embargo, aquel que cruza el umbral descubre que el fin del rol de proveedor no es la pérdida de la utilidad, sino el nacimiento de la autenticidad. Ya no se trata de lo que puede hacer por el mundo, sino de quién es él en relación con el universo. Es una transición de la acción al ser, una transición que la cultura occidental rara vez celebra, pero que es esencial para la integridad psíquica en la vejez. Llegamos entonces a la quinta verdad, que tiene que ver con la naturaleza de las conexiones humanas que se mantienen. El hombre que ha elegido la soledad no se convierte en un ermitaño huraño, sino en un selector meticuloso de sus vínculos. Sus amistades ya no se basan en la conveniencia profesional o en la inercia de los años, sino en la resonancia emocional. Aprende a distinguir entre la compañía que nutre y la que simplemente drena. Esta etapa de la vida le otorga el permiso interno de retirarse de compromisos sociales tediosos sin sentir culpa. Si decide ir a cenar con un viejo amigo, es porque hay una verdadera corriente de afecto y entendimiento, no por obligación. Sus interacciones se vuelven más profundas porque ya no tiene interés en las conversaciones superficiales. Esta economía emocional le permite conservar su energía para lo que realmente importa: la contemplación, la lectura, el contacto con la naturaleza o el desarrollo de una pasión olvidada, como la carpintería o la observación de aves. El mundo ve menos actividad, pero él experimenta una intensidad mucho mayor. A medida que este proceso avanza, ocurre un desplazamiento de identidad que es quizás el aspecto más profundo de esta etapa. El hombre que acepta plenamente la soledad después de los 60
deja de verse a sí mismo como una pieza en un engranaje social. Hay una reconciliación interna con las sombras del pasado. En el silencio de su casa, los recuerdos no regresan como fantasmas para atormentarlo, sino como maestros para ser integrados. Aquella decisión errónea de hace 30 años, aquel conflicto no resuelto, aquella oportunidad perdida, todo se procesa bajo la luz suave de la aceptación. Esta integración de la sombra, como la llamaría la psicología analítica, es lo que permite que el hombre alcance una verdadera soberanía interior. Ya no depende de que el mundo le perdone sus errores o le aplauda sus aciertos. Él mismo se ha convertido en su propio juez y, lo que es más importante, en su propio aliado. La identidad deja de ser algo que se construye hacia afuera y se convierte en un núcleo sólido e imperturbable. Este es el punto donde la soledad se transforma oficialmente en solitud, ese estado de estar solo sin estar desolado, donde la propia compañía es suficiente y gratificante. La soberanía emocional que se alcanza en este punto tiene un impacto directo en la forma en que el hombre percibe su propia mortalidad. Al no estar distraído por el ruido constante de las demandas ajenas, el hombre que vive solo desarrolla una relación íntima y serena con la finitud. No es una obsesión morbosa, sino una claridad elegante. Comprende que la vida es un ciclo y que él está en el otoño, una estación que posee su propia belleza dorada y necesaria. Esta aceptación le otorga una libertad que pocos jóvenes pueden comprender, la libertad de no tener miedo. El miedo a la muerte suele ser en gran medida el miedo a no haber vivido realmente por uno mismo. Al habitar su soledad con plenitud, el hombre siente que finalmente ha tomado posesión de su propia existencia. Ya no es un pasajero en su vida, sino el arquitecto de sus días finales. Finalmente existe una última verdad, una que la mayoría de la gente nunca llega a vislumbrar, porque requiere haber caminado el sendero de la soledad hasta sus últimas consecuencias. Es la comprensión de que no hay tal cosa como estar solo en el sentido absoluto. Cuando un hombre se despoja de las capas de la personalidad social y se asienta en su esencia, descubre una conexión profunda con el todo. Su relación con el entorno, con los pájaros que visitan su jardín, con el cambio de las estaciones, con la luz que entra por la ventana a las 4 de la tarde, se vuelve tan vívida que la compañía humana a veces parece un eco distante. Ha llegado al centro de su propio laberinto y ha descubierto que en el centro no hay un vacío, sino una plenitud vibrante. Este es el regalo oculto de la vejez en soledad, la realización de que uno es, al mismo tiempo, el observador y lo observado. La transición hacia esta etapa no es lineal. Hay días de duda, tardes donde el silencio pesa más de lo habitual y momentos en los que el eco de una risa del pasado parece más real que el presente. Sin embargo, el hombre que persiste en su camino hacia la soberanía interior descubre que esos momentos de vulnerabilidad son solo parte del tejido de su nueva libertad. No intenta evadir la tristeza cuando llega, sino que la recibe como a una vieja conocida, le da un lugar en la mesa y permite que pase de largo sin que altere su equilibrio fundamental. Esta capacidad de contener sus propios estados emocionales sin depender de un regulador externo, una esposa, un hijo, un grupo social, es el signo más alto de la madurez masculina. En este estado, la comunicación con la familia cambia radicalmente. Cuando Mateo habla con sus hijos, ya no lo hace desde la necesidad de ser validado como padre o desde la exigencia de atención. Sus palabras nacen de un lugar de paz,
Ofrece consejos solo si se los piden, y sus opiniones son breves pero cargadas de una sabiduría que no busca imponerse. Sus hijos empiezan a notar que, aunque su padre vive solo, hay una solidez en él que antes no existía. Empiezan a respetarlo no por lo que hizo por ellos en el pasado, sino por el hombre que ha llegado a ser en su presente. El pobre hombre solo se convierte en el hombre que se pertenece a sí mismo, y esa transformación es el legado más valioso que puede dejar a las siguientes generaciones. La prueba de que es posible envejecer con una dignidad que no depende de las circunstancias externas, sino del alineamiento interno. La sociedad seguirá mirando con recelo al hombre que elige su propio espacio y su propio ritmo después de los 60. Seguirá intentando patologizar su silencio y tratará de rescatarlo de una soledad que él no vive como tal. Pero para el hombre que ha cruzado el puente y ha encontrado la paz en su propia compañía, estas presiones externas son como lluvia sobre el cristal de su ventana, algo que se observa con curiosidad, pero que no logra mojar el interior de su casa. Él sabe algo que el resto del mundo a menudo olvida, que el viaje más largo y difícil es el que nos lleva de regreso a nosotros mismos, y que haber llegado a ese destino, aunque sea tarde en la vida, es el único éxito que realmente importa. La soledad, para él, no ha sido un final de camino, sino el claro en el bosque donde finalmente ha podido sentarse a descansar, sin el peso del mundo sobre sus hombros, disfrutando de la luz que se filtra entre los árboles, consciente de que, por primera vez en su vida, está exactamente donde necesita estar. Este hombre ya no busca que el tiempo pase, sino que el tiempo lo atraviese. Ha dejado de luchar contra el reloj para empezar a bailar con él. Sus días tienen una estructura invisible pero firme. Se levanta cuando el cuerpo lo pide, no cuando el despertador lo exige. Camina por el placer de sentir sus pies sobre la tierra, no para llegar a una meta. Lee para descubrir nuevas mentes, no para acumular datos. En esta etapa, el conocimiento se transforma en sabiduría, y la sabiduría es, por definición, solitaria. No se puede transferir por completo, solo se puede encarnar, y él la encarna en la forma en que coloca sus libros, en la paciencia con la que arregla un grifo que gotea, en la manera en que observa el atardecer sin sentir la necesidad de fotografiarlo. A menudo, las personas asumen que vivir solo es un acto de egoísmo. En realidad, el hombre que ha alcanzado esta soberanía emocional se vuelve más generoso, no menos. Su generosidad es más pura porque no busca nada a cambio. Cuando ayuda a un vecino o escucha a un extraño, lo hace desde su abundancia interior, no desde la necesidad de sentirse útil o necesitado. Al no tener que gestionar las microcrisis constantes de una convivencia compartida, tiene más espacio mental para la compasión universal. Su paz personal se irradia hacia afuera de formas sutiles que la gente a su alrededor percibe como un aura de calma. Es fundamental entender que esta solitud no es una renuncia al amor, sino una expansión del mismo. El hombre ama de una manera diferente. Ama el silencio, ama la luz, ama la memoria de los que se fueron y la presencia de los que están, pero ya no ama con el hambre del que busca completarse en otro. Se siente completo en su propia piel, con sus cicatrices y sus canas, con sus aciertos y sus deudas pendientes. Esta es la identidad que surge cuando un hombre deja de ser un hacer para convertirse en un ser. Es el shift definitivo, la victoria silenciosa de un alma que ha decidido que su última etapa de vida no será un desvanecimiento hacia la oscuridad,
sino un ascenso hacia la luz de la conciencia plena. La verdadera historia de vivir solo después de los 60 no es una tragedia de aislamiento, sino una epopeya de autodescubrimiento. Es el relato de un hombre que, tras servir a 1000 amos, el jefe, la familia, la sociedad, las hormonas, el ego, decide que el último tramo del camino lo recorrerá bajo su propio mando. Es una travesía hacia la honestidad total, y aunque el mundo exterior no siempre tenga los ojos para verlo, dentro de esa casa silenciosa, en ese aparente vacío, está ocurriendo el milagro más grande de la vida humana. Un hombre está aprendiendo a ser su propio hogar. En esa quietud se encuentra la respuesta a todas las preguntas que el ruido de la juventud nunca le dejó formular. Y en esa respuesta el hombre encuentra finalmente su libertad. El camino hacia la soberanía emocional es, en última instancia, el acto de valentía más profundo que un hombre puede realizar, transformando lo que otros llaman vejez en una corona de auténtica presencia.